Así que este presente también, bueno, acá esto no lo dice Santos, esto lo digo yo, ¿no? Ese presente tampoco existe, porque una vez que pasó ya no es presente, ¿no? Bueno, una aclaración, un comentario al margen de Santos, ¿sí? Bueno, y justamente el espacio necesita de la intervención de los sujetos, ¿no? Para que estas formas, objetos tengan sentido, o empiecen a cobrar sentido, o empiecen a entretejerse para que ese paisaje se convierta en espacio, ¿sí? Y ahí es donde aparece el valor sistémico de este espacio y que además este espacio, como dije recién, se va transformando permanentemente, o sea, la clase. Bueno, el paisaje entonces sería el plan de clase que se diseña, que se piensa de antemano, que se relaciona con el plan de clase anterior y el plan de clase y se va a relacionar con el futuro plan de clase, que se desprende además de un proyecto, y el espacio de Santos, el espacio, sería la práctica, ¿no? Lo que sucede en ese momento, lo que sucede en situación, ¿sí? A partir de lo que se pensó y se diseñó en este plan de clase. Este es un gráfico para pensar la clase de educación física en las escuelas secundarias de otro modo, ¿no? Digo de otro modo porque me desprendo de la tríada didáctica, ¿no? Donde, bueno, sucedería todo esto que está acá, ¿no? Que se va entretejiendo y se va relacionando el saber, el poder con los alumnos, las alumnas, los docentes, y suceden justamente las estrategias tanto de enseñanza o de enseñanza según aprendizaje o aprendizajes. Y sobre todo, esto tampoco lo dice Santos, pero sí es muy relevante tener presente la teoría de la comunicación, ¿no? La comunicación como comunidad, como lo que sucede en este espacio, porque sin la comunicación no se podrían consolidar estos vínculos entre estudiantes y docentes, ¿no? Y todo esto que ustedes lean acá, ¿no? Significa o sucede en esa misma situación de clase o en ese espacio de clase para, al decir de Santos, ¿no? Y esto, como cierre, como que tampoco, por supuesto, es de Santos, pero lo quiero nombrar igual, como parte de estos objetos que constituyen la clase, encontramos los recursos metodológicos, y acá los pueden ver, que tampoco se dan en forma pura, sino que se dan entremezclados o entretejidos, ¿sí? Nunca hay una clase con estos recursos en forma taxativa, o sea, siempre hay un entretejido de todos ellos, además va a depender del contenido que se proponga, del modo de pensar la enseñanza, del grupo que tienen a cargo, de las estrategias, ¿no? O sea, de las respuestas que los estudiantes y las estudiantes les van dando al momento de llevar adelante la clase, y estos son estos son los procedimientos que se desprenden de estos recursos metodológicos y que, bueno, son tanto los utilizados por el docente y la docente como también por los y los alumnos, ¿no? Bueno, bien, voy a poner la cámara de nuevo. Yo los invito y las invito entonces a pensar en esta breve exposición. Ustedes además han leído el texto, y la primera pregunta fue ¿por qué este texto, ¿no? De este geógrafo, que en realidad instaló un giro
en en el estudio de la geografía, ¿no? La geografía dejó de estudiarse como estadística y como, por ejemplo, como se estudiaba antes, ¿no? Y empezó a estudiarse de esta forma global, atendiendo también no solo la naturaleza, sino también la cultura, o sea, la mano del hombre en estos espacios naturales, ¿no? Bueno, traté de trazar estas analogías con la clase de educación física con respecto a estas citas que toma Santos en su estudio. Entonces vuelvo a preguntar, ¿por qué les parece a ustedes? ¿Qué otras podrán haber encontrado otras dificultades en el texto? ¿No? No sé, comentarios. Este es el espacio para que empiecen a hablar, que como siempre les digo, nos quedamos cortos en el segundo momento, porque es cuando empiezan a hablar, cuando empiezan a preguntar, por eso lo abro antes, para que puedan empezar a preguntar desde ahora cuestiones del texto, por qué les parece que tomé a Santos para poder analizar la clase y desprendernos de los análisis tradicionales, y hasta diría conservadores de la clase, pensándola en 3 momentos, pensando los tiempos, porque esto no es un entrenamiento, esto es una clase escolar, ¿no? Sin pensar en los tiempos, sin denominar cada uno de los momentos que se pueden dar, de las formas que están instaladas, ¿no? Como por ejemplo entrar en calor y vuelta a la calma, ¿no? Porque a veces nadie tiene frío y están haciendo 30 grados y siguen diciendo entrada en calor, ¿a qué refieren? ¿Por qué refieren a eso? ¿Desde qué teorías están haciendo referencia a esto? ¿No? ¿Por qué dicen vuelta a la calma si nadie se descalmó, ¿no? En la clase, nadie sufrió ningún ataque de incalma, ¿no? Digo, ¿por qué? A ver, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué no pensarla por esos tiempos, sino refiriendo a otros tiempos que también se dan en la clase? Bueno, no hablo más. Empiezan ustedes, los escucho, las escucho, y aunque les parezca obvio lo que pregunten, aunque les parezca, porque siempre dicen o anteponen, aunque me parece tonto lo que voy a preguntar, aunque me parece, no, no les parezca, porque nada es obvio y nada es tonto, nada. Así que pregunten, hablen, que este espacio es para eso. Y el que pueda poner la cámara, mejor, porque así los veo, siempre y cuando puedan. El que no pueda hablar, tienen el chat. El que no tenga micrófono, no tenga sonido. Ahí está Carla, que quiere, levanta la mano. Bueno. Mándate nada más abriendo el micrófono. ¿Cómo estamos? ¿Todo tranquilo? Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. No, que el texto me resultó muy bueno y muy cómodo de leerlo, y en base a la explicación de intencionalidad, ¿no? ¿Qué proponemos como profes? Las preguntas también te llevan y te guían a empezar a planificar. De hecho, el trabajo práctico que tenemos para hacer en base a eso, pero es una explicación más compleja y me resultó entenderlo mejor para con, como dije, el trabajo práctico. Así Bueno, que nada, que estuvo bueno. Bueno, buenísimo. Sí, en realidad, como ya había dicho, los módulos los pensamos con agrupación, con distintas agrupaciones de contenidos y además con distintos temas que, o sea, que confluyen en cada una de las producciones escritas que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y que en realidad no están por fuera de los contenidos programáticos, son los contenidos programáticos de esta asignatura. Así que, bueno, buenísimo que te haya resultado el texto de lectura ágil y que hayas podido pensar en la clase de educación física, ¿no? Y correrse de esa forma y modos de pensar la clase
desde otro lugar, como dije recién. ¿Sí? Gracias, Carla. Buenísimo. Sí, Santiago está levantando la mano. Buen Ay, día. qué lindo, Santiago, estás fuera en el sol. Aprovechando al día, ¿no? Ay, sí, está espectacular. Bueno, a mí lo que me gustó del texto es cómo pensar de que cada espacio va construyendo a un paisaje más grande, como un microbloque de cada unidad, que a su vez va armando al espacio y lo va modificando según a la intencionalidad, propósito que tenga cada docente con el objeto y de qué manera lo toman los alumnos y las alumnas. Sí, sí. No, Algo, bueno, sí, en este sentido, Santos propone este pasaje del pasado al presente, ¿no? Y del presente mirando hacia futuro, ¿no? Cómo estos objetos que están instalados en esta escenografía que se propone desde la clase, y yo cuando digo objetos no digo solamente los objetos materiales, porque el contenido no es material, ¿no? El propósito no es material, pero sin embargo son objetos que están entretejidos para poder llevar la clase adelante. Y bueno, y él habla justamente de que estos objetos van cambiando de función y de forma, ¿no? Porque él habla de forma técnica o de técnica, no me acuerdo cómo dice el texto, y van cambiando de acuerdo a los sistemas de prácticas, ¿no? Porque somos los sujetos que intervenimos, los que vamos modificando justamente estos objetos que están presentes en la clase, ¿no? Tenemos ese poder, digamos, de poder de modificarlos. ¿Para qué? Para que este sistema de prácticas se vaya llevando adelante, y serían estos procesos de enseñanza y estos procesos de aprendizaje, ¿sí? Y dije, recién hice un comentario al margen en relación, porque Santos dice que el espacio es presente, ¿no? Y yo les dije, ¿por qué yo les habré dicho que el espacio es presente, pero que el presente no existe? ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿O alguien me puede decir por qué? Claro, lo digo yo, ¿no? No lo dicen ustedes, pero a mí me gustaría que ustedes me digan el sentido de esto. A ver. Porque esto que dije recién ya pasó. En este momento digo, el presente no existe. Bueno, en este momento, lo dije recién, ya pasó, ¿sí? Ese es el sentido. ¿Mm? Es el ahora, el instante, que deja de serlo, ¿sí? Santos dice que el espacio es el presente porque es el que se va construyendo en ese momento, ¿no? En relación a la clase de educación física, ¿no? Pero, bueno, no sé si ustedes comparten esta idea mía o no. Para que no es mía tampoco, ¿eh? Robelli habla de esto. Yo la tomo, pero en realidad, ¿qué más podrían decir del texto? ¿Qué más podrían decir de la clase de educación física? ¿Qué más podrían decir de estas formas que ustedes vienen viendo para planificar las clases de educación física o para pensar la clase en relación a todo lo que dice Santos? André, ¿te parece dejar planteada esa inquietud para la segunda parte? ¿Sí? El próximo Zoom, que Bueno, estamos a menos de un minuto de que bueno, se corte. bueno, vayan pensando, vayan otras cuestiones también, no solamente esto. Ustedes van a tener a cargo las clases de educación física en las escuelas secundarias ya dentro de poco tiempo. Vayan pensando en este presente, el de la pandemia, ¿sí?